soy de ir a Villamizar. No, no. Muchas gracias. No, no tienen por qué. Cuando ustedes quieren, ya saben. Gracias. Estamos para servir al padre Fabián, sí, por favor. Mil gracias. No, un gusto enorme. Igualmente. Doña Negra, Ramona. Sí. Un gusto. Muy Un gusto bien. de verdad. Gracias, gracias. No, Bueno, gracias a ustedes. que ¿Cómo era tu nombre? Karen y Cruz. Ah, Cruz. Cruz Real. y Karen. Exacto. Fácil. Sí, yo siempre digo como Cara o Cruz y ahí lo recuerdo. Que disfruten de su familia, Bueno, que vienen a verla. Que tengan un buen viaje, que lleguen bien a donde van yendo Muchas y gracias. que lo disfruten. Bueno. Gracias, gracias. Y bueno, nos quedamos. Sí, nos estamos quedando y aquí salimos re tarde. Pero bueno, eso es lo lindo. La verdad que acá la gente, en general, pero acá en Chaco la gente es muy, muy amable. Súper amable. Nos despedimos de Cotelay, donde llegamos ayer a última hora del día. Fuimos directo a la iglesia en la cual habíamos estado aquella vez hace 2 años y bueno, el padre no estaba, pero Doña Negra, que está encargada de la iglesia, le avisó y bueno, se acordaba de nosotros. Nos permitieron quedarnos nuevamente, gracias a ambos. Gracias a Cotelay, como decía ayer, gente muy amable. Y bueno, ahora toda una jornada, primero por una ruta tranquila, después sí ya nos tendremos que medir con la 11. Lo bueno es que se pronostica que no va a haber tierra, aunque creo que sí viento. Muy lindo pavimento este de la ruta provincial 13. Tranquilo. En realidad no sé si es por ser domingo, pero creo que no debe tener mucho más movimiento. La situación va a cambiar cuando este pavimento se extienda mucho más allá de Charaday, y creo yo que va a ser una opción a la ruta nacional 16 tan cargada. Entonces la situación va a ser diferente, va a haber mucho más movimiento desde Resistencia a Villa Ángela y así para el lado de Santiago del Estero y Salta. Pero bueno, estamos hablando de acá a unos años. Nos decían en Cotelay que en realidad las obras se pararon y recién ahora se están reiniciando, así que bueno, bienvenidos si es para el bien de todos los pueblos que están sobre el camino de tierra. Y ahora lo estamos disfrutando, seguimos con viento de frente todos estos días, viento sudeste, va mudando hacia el este también. De las 8 posibles direcciones que puede venir el viento, estamos en contra de una, pero bueno, no pasa nada. No es quejarse, sino que bueno, tenemos un poquito de derecho a hacerlo, porque toda esta mole, 50 kilos, se mueven por estas piernas
por estos brazos cuando hay que empujar. Entonces creo que tenemos un poquito de derecho para no quejarnos, sino tener en cuenta estas circunstancias. Aunque es verdad también que al final del día se disfruta muchísimo más después lograrlo. Así que bueno, disfrutemos de esta tranquilidad, porque en unos kilómetros más ya vamos a estar subiendo a una ruta nacional. Buen día. Entramos a Colonia Baranda por un ratito para descansar y también para conocer un poquito este pueblo, que además es el pueblo natal de Luis Landricina. Ya lo habíamos contado en Villa Ángela. Aquí nació y vivió el primer tiempo de su vida el gran cuentista y humorista argentino, aunque tenemos entendido que ya no está más radicado en Chaco. Seguramente andará por acá de visita cada tanto. Y acá la Gruta de San Expedito nos está dando el lugar para descansar, sombrita, banco y también lugar para mirar el movimiento del pueblo. Estamos apreciando cómo juegan al fútbol los niños. Empezaron siendo 2 que estaban acá con nosotros y de a poquito se empezó a sumar gente y ya son varios jugando. Muy de pueblo, tranquilo, domingo al mediodía. El ruido de la pelota, suficiente para que Los vayan. atrajo. Y bueno, disfrutando de esta tranquilidad porque se nos viene una ruta más movida. Y bueno. Sí, y de paso ya nos estamos excediendo en el tiempo de descanso, sí, así que arranquemos. Hay que arrancar, bueno. Estamos sobre Ruta Nacional 11, ruta que siempre quisimos evitar, lo hicimos, pero en este tramo ya no hay otra opción, son unos pocos kilómetros, 22, 24, Sí, no quiero esta resistencia, estar acá. pero bueno, la conocemos muy bien esta ruta. Nacida, criada y viví prácticamente toda mi vida a 2 cuadras de la Ruta 11, entonces sé muy bien las condiciones en las que está, el tránsito que tiene. Más que nada las condiciones en las que está desde Recreo hasta acá, detonada en algunas partes, y bueno, es una arteria muy importante del país y también a nivel internacional con Paraguay y Brasil, así que hoy, milagrosamente, en este momento hay poco tránsito, esperemos que siga así, pero bueno, metámosle pata, la verdad que Sí. me da como unos nervios estar acá, tío. Es una ruta complicada, 24 kilómetros, el viento ahora no está tan de frente, lo tenemos cruzado, pero tenemos el apuro de salirnos de esta ruta, una ruta importantísima para el país. Una de las tantas rutas que hay que arreglar, la 11, la 34, la 7, la 9, la 12. Deberían ser autopistas directamente, pero bueno, es lo que hay. No queremos más proyectos, no queremos más declaración de emergencia, queremos que hagan algo. Por favor.
colectora, vamos. ¡Ay, qué alivio! Bueno, al menos acortamos un poquito por la 11. Acá apareció esta colectora. Sí, ya apareció esta colectora pavimentada, así que vamos a ir por acá. Ahora sí, ya está. Estamos en la ciudad, pero más tranquilos. Si bien dijimos que tomábamos la ruta 11 para llegar a Resistencia, la capital de Chaco, la verdad que una vez que llegamos más o menos a mitad de camino para entrar a Resistencia, nos metimos por calles internas para salir en la ruta 16 y a la entrada de Puerto Tirol, que es donde estamos, donde Gustavo, que nos acompaña en el canal, él es de Saspeña, nos prestó este lugar de manera muy generosa. Bueno, gracias a él y a su familia, que es acá de Resistencia, por la generosidad y el voto de confianza. Yo estoy un poco congestionada, el que venía congestionado era Cruz, ahora me sumé yo, tal vez porque estos días tuvimos muchos cambios de clima, de temperatura en realidad, y el polvo, a mí es lo que peor me hace, digamos, para esta parte. Así que vamos a aprovechar, hacer un mini descanso y también para terminar varios pendientes que tenemos, y aprovechando que al parecer mañana va a llover, así que nos viene de 10. Ahora una comida y a la cucha. Algo calentito, lo veníamos deseando hace mucho. Bueno, también hay que lavar ropa. Ay, sí. Limpiar las bicicletas, limpiar las bicis. Y bueno, después ya una visita rápida, yo creo, a Resistencia, y ya estamos cruzando a otra provincia. El puente. Provincia de Corrientes. Bueno, buen provecho. Ahora como, por favor. Y a dormir, a ver si esta congestión no... Siento las piernas medias acalambradas ya, porque estos últimos 2 días los sentí como un poco duro, entre el viento, y el otro. Bueno. No te molestes más, pues se te va a enfriar.
El pronóstico nos cumplió, según lo que pronosticaban y sabíamos, y seguíamos 2 días más por caminos de tierra, nos iba a agarrar una lluvia muy fuerte, que fue realmente lo que aconteció. Eso iba a hacer que los caminos sean intransitables, al menos en bicicleta, y nos iba a costar muchísimo salir. Ya lo sabemos por experiencia propia, hace 2 años nos agarró en Chaco y costó muchísimo, y desde entonces dijimos vamos a analizar más pronósticos o ser un poco más cuidadosos con respecto a las rutas que vamos a tomar. Así que nada, afortunadamente primero llovió, se necesitaba muchísimo el agua y afortunadamente no nos agarró. Así que estamos haciendo ahora lo que hacemos luego de salir de varios días de tierra, darle un mantenimiento a las bicicletas. Es un mantenimiento rápido, las alforjas se limpian muy rápido porque es una tierra suavecita, y esto es una limpieza y una aceitada, no muy a full porque no sabemos realmente cuáles van a ser los próximos caminos. Si el próximo camino de tierra estará pasado mañana, la semana que viene, dentro de un mes, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esto requiere un aceitado de inmediato porque ya los últimos kilómetros venía chillando, y como bien saben, nosotros cuidamos mucho nuestras cosas, las estiramos demasiado, y esta cadena recién está comenzando el viaje. En el acceso por la Ruta Nacional 16 a Puerto Tirol nos encontramos con la famosa guitarra, en clara referencia a su tradición chamamecera, y también recordando, ¿no?, el famoso chamamé Puerto Tirol. Esta ciudad muy cercana a la ciudad capital, de hecho, debe su nombre a los primeros habitantes de la zona que provenían de la región del Tirol. Por eso el nombre, claro está. Nos agarraste filmando, Rolando. Sí, me di cuenta. Llegaron. Hola, ¿cómo va? Mira, hija, este es un bonito. Manda Claudia para que llegue. Qué lindo. No, por favor. Dale, Claudia. Sí. Ya se despidieron Rolando y sus hijos, vinieron exclusivamente a saludarnos. Él es amigo de Claudia y Gustavo, nuestros queridos amigos de Río Grande, Tierra del Fuego, y se llevaron un presente, un libro que trajimos especialmente desde Ceres hasta acá. Está acá, sigue. Gracias de nuevo por hacerse el tiempo, y bueno, ahora sí, arrancamos para Reci. Acercándonos a la capital de Chaco, la Ruta Nacional 16 es doble vía y con banquina pavimentada, como se ve. Tenemos entendido de que empieza en Macayé. Adiós. Y antes sí es simplemente una ruta de ida y vuelta, una sola trocha por lado y sin banquina pavimentada, salvo algunos pequeños tramitos. Pero bueno, ese era uno de los motivos por los cuales no fuimos por ahí,
porque iba a ser muy peligroso porque es una ruta muy transitada. Pero acá sí ya nos animamos. Es un tramo corto y bueno, en un estado excelente para andar en bicicleta. Resistencia es ampliamente conocida como la ciudad de las esculturas porque hay cientos de ellas desperdigadas a lo largo y a lo ancho de todas estas ciudades. Nosotros decidimos comenzar en el Parque 2 de Febrero, donde hay muchas de estas esculturas juntas. Particularmente en este primer lugar que vinimos hay muchas de las esculturas que participaron de la Bienal Internacional de Escultura del año pasado. Estas esculturas sí ya son de bienales de años anteriores. Adiós. Después de haber llevado la llave del lugar donde estuvimos estos días descansando en Puerto Tirol a Laura, hermana de Gustavo, la verdad que muchísimas gracias nuevamente de corazón. Nos vinimos a la plaza 25 de mayo de 1810, creo que la plaza es la más importante, ¿no?, de la ciudad. Sí, de hecho esta plaza que se encuentra en el centro existía como espacio verde desde antes de la fundación de Resistencia como ciudad, así que de alguna manera es el corazón histórico de esta ciudad. Cuyo alrededor están los edificios de las autoridades provinciales más importantes, ¿no? Así que bueno, vamos a descansar un ratito, a disfrutarla porque la verdad hermosa, muy limpia, y ya empezamos a encargar para aquella dirección, camino nuevamente a la Ruta Nacional 16 y así a dejar la provincia de Chaco y a entrar a la provincia de Corrientes. Sí, estamos todavía esperando que termine el movimiento porque justo salieron los chicos de la escuela, así que está gente por todos lados. No hay mucha congestión. Igual que acá, también en el tránsito, así que vamos a esperar un ratito que pase y ya salimos luego. Contábamos anteriormente, la ciudad está llena de estatuas, de esculturas, pero si había una que quería encontrar porque escuché hablar de ella desde que era chica,
era la de Fernando. ¿Quién fue Fernando? Un perrito callejero que vivió en la década de 1950 y falleció en 1963, que frecuentaba distintos lugares en Resistencia y evidentemente era muy querido por su población. Y bueno, cuando falleció atropellado. Un tiempo después decidieron rendirle homenaje a la mejor manera que pueda hacerlo Resistencia, con una estatua. Fernando. Se nota que la gente lo acaricia, mirá. Está limadito ya. Fernando. Estamos ya en el norte de la ciudad de Resistencia, en el Parque de la Democracia, un parque relativamente nuevo y una de las áreas verdes más grandes de la ciudad, donde evidentemente la gente viene a hacer deporte, a esparcirse y donde también se realizan eventos culturales. Después del aguacero de ayer, la gente salió a aprovechar este día soleado espectacular, justo horario de siesta. Está lleno de personas caminando, paseando a los perros, andando en bici, con los chicos después del colegio. Un hermoso espacio. Tengo vértigo y los huecos eso no colaboran. Voy a ir caminando. Hay un huequito. Sí, pero son poquitos los huecos que hay. Sí, pero se me trastorna la cabeza cuando los veo. Acá es donde comienza el acueducto de la provincia de Chaco. Ahí están los ductos. Agua que ojalá se extienda un poco más allá de Pinedo, Gancedo y para las poblaciones del sur. De aquí se extrae el agua dulce. Recién nos cruzamos a dos ángeles del puente. ¿Quiénes son los ángeles del puente? Son miembros, son un ministerio de la Iglesia Cristiana Casa de Dios que están organizados para patrullar de alguna manera este puente y detectar casos de personas en crisis o que estén pensando en quitarse la vida y ayudarlos para que no tomen una decisión drástica. Se los puede identificar fácilmente porque van caminando con una bandera argentina atada en la espalda. He visto
varias notas que les han hecho y bueno, la iniciativa de esta iglesia nace porque bueno, tristemente este puente tiene muchos casos de personas que han decidido terminar su vida acá y bueno, ellos decidieron ayudar de esta manera. Nos entregaron justo a un versículo de la Biblia. Sigamos.